Buenas tardes. Yo voy a hacer digamos como un paréntesis previo a la verdadera intervención de Diásporas Críticas. Digamos que después de una introducción viene la conferencia de Diásporas Críticas. Diásporas Críticas somos un colectivo pequeño que surgió hace poco más de un año en el marco de la preparación del Museo Oral de la Revolución, que es un evento que curó Beatriz Preciado el año pasado a la finalización del PEI. Museo Oral de la Revolución se planteó la activación de un archivo de memorias decoloniales feministas de la negritud, de los lenguajes primigenios de las luchas micropolíticas, digamos, de 200 años hasta acá. En ese sentido, Diásporas Críticas, digamos que tiene un ADN decolonial feminista, pero nos gusta pensar que no estamos pensando la interseccionalidad, ¿no? Este cruce de género, raza, clase, cuestionamos un poco esta idea de interseccionalidad y más bien nos interesa pensar que la decolonialidad solo es posible pensarla a partir de metodologías feministas y de los feminismos negros. Entonces, interseccionalidad ninguna en el sentido de que cuando surge la pregunta o la inquietud de aquí hay que interceptar otra línea, es que no existe realmente el problema, ¿no? Quien intercepta, digamos, intercepta porque desde el primer momento, está atravesado por una doble cuestión de raza, de clase, de sexualidad. Y operamos más o menos en dos registros, o en muchos, tenemos muchas ventanas abiertas, pero hay dos registros importantes. Uno, estamos buscando el equipamiento teórico, epistémico, nociológico para pensar la decolonialidad. Hay una investigación constante de cuáles son las preguntas que hay que hacerse en la actualidad para pensar la decolonialidad. ¿Qué cuidados hay que tener para no confundir estudios de migraciones con decolonialidad? Estrategias identitarias, ¿hasta cuándo y cuándo no? ¿Qué ocurre con esta preocupación de que la decolonialidad es una moda, pero todo el mundo termina utilizando la palabra decolonialidad cuando está hablando a veces de estrategias que, si bien son interesantes, no son decoloniales, sino que repiten o remasterizan una matriz colonial? Entonces, estamos allí como tratando de equiparnos epistémicamente, teóricamente, con muchas interrogantes, haciendo como una gran cartografía de cuáles son los intereses. Y luego hay otro nivel que tiene que ver con el registro micropolítico del que hablaba Sueli. Partimos de que las prácticas artísticas, y en especial nos interesan las escrituras, son parte de las derivas micropolíticas que han aparecido como respuesta a la herida colonial. Y allí nos interesan de manera especial las escrituras que podría llamar de riesgo, ¿no? La escritura que ha aparecido porque había que escribir para sobrevivir, había que escribir para subjetivar, había que escribir para existir, ¿no? Allí podemos ubicar los manifiestos de las feministas negras, pero también los escritos de las locas latinoamericanas, de las travestis. Podemos ubicar también textos de los feminismos radicales, escrituras que tuvieron que aparecer para atravesar el mundo con palabras, digamos, para poner en ese vacío de la herida colonial una forma de subjetivación. Estamos robando este concepto que usa Miñolo de la herida colonial y lo estamos trayendo al terreno que nos interesa, que es el del cuerpo. Entendemos la herida colonial como una herida corpórea, ¿no? Como ese momento de racialización y sexualización, no como un concepto de la temporalidad, ¿no? Ni de las narrativas, aunque también, por supuesto, pero nos gusta ubicarlo más en la problemática de la corporalidad. Y luego hay como un tercer nivel que tendría que ver con la forma en que activamos estos textos con los que trabajamos, que tiene que ver con romper las máquinas de subjetivación, las máquinas de semiotización de silencio, con las tecnologías de silencio. Usamos este concepto que usa Adrienne Rich en su poemario Cartografías de Silencio.
Y pensamos las tecnologías de silencio como estas formas recurrentes, especialmente en la era neoliberal, de cortar una y otra vez las luchas micropolíticas, las luchas ubicadas en el cuerpo, cómo vuelven relatos que habían sido superados una y otra vez. Entonces, en este corte de tecnologías de silencio, lo que estamos haciendo es recurrir a la invención de un archivo. Por un lado, la recuperación del archivo de la que nos hablaba Fátima, la recuperación del archivo, intervenir en el archivo, pero por otro lado hay algo del archivo que tiene que ver con inventar el archivo, con hacerlo, con crear el vacío de archivo. Y para inventar este vacío de archivo, nosotros estamos recurriendo a los lenguajes de riesgo, estamos haciendo relecturas de esto, estamos haciendo constantemente robos, reinterpretaciones, citaciones, citamos de una manera un poco anárquica y sin permiso. Y justamente lo que vamos a presentar hoy, o la conferencia real de Diásporas Críticas, tiene que ver con una forma de romper la tecnología de silencio, y lo que vamos a hacer es invitarlos a escuchar como las primeras palabras de una película muda, o a ver las primeras imágenes de una película que todavía no tiene ninguna imagen. Gracias.